Aló, aló, aló. Muy buenas tardes, jóvenes. ¿Me escuchan? Muy buenas tardes. ¿Cómo están? Bien, gracias, cielo. Responder. Muy buenas tardes, Sofía. Buenas tardes con todos. Vamos a dar inicio a nuestras clases de literatura. Nos corresponde esta vez la semana número 5, ¿no? Semana número 5. Bien, con tu separata ahí para dar inicio. ¿Se escucha, no? ¿Se está escuchando? Imagino que sí. A ver. Bien, vamos a compartir. Si se está escuchando, jóvenes, está viendo la diapositiva, por favor. A ver, escribir por lo menos. Sí se escucha, Este, profesora. ya, muchas gracias. Por ahí Yasuri Cielo. Muy buenas tardes con todos. Bien, vamos a ver. Bien, ahora trabajamos la mitad, ¿no? Como siempre, en este caso nos corresponde la literatura española. Estas semanas que vienen vamos a trabajar española. Bien, y luego el día sábado ya terminamos con la otra parte. A ver, igual, en la separata hacemos las primeras 5 preguntas, creo que corresponden al tema, y luego ya continuamos con lo que falta. Bien, jóvenes, ahí tenemos el temario, ¿no? Corresponde a la Edad Media, el poema del Music y el siglo de oro con los tópicos y la novela picaresca. Bien, acá tenemos el contenido y nos vamos por acá. Entonces, si todo está bien, si todo está claro, se escucha, vamos a empezar. Bien, jóvenes, esta es la literatura española en lo que vamos a venir desarrollando nosotros a lo largo de estas semanas, de lo que corresponde a España. Y definitivamente nos vamos a entrar en la Edad Media, porque en España también se va a desarrollar a la par lo que se vino desarrollando en Europa, ¿no? La Edad Media, Edad Moderna, Edad Contemporánea. Entonces, España también tuvo, ¿no? Su historia, ¿no? Como cultura, como pueblo en formación, desde que se formaron las lenguas romances y todos los pueblos que existieron en la llamada península ibérica, pues también detrás hay literatura. Bien, entonces nos vamos a centrar nosotros en la Edad Media, específicamente entre el siglo V y el siglo XV. Y ahí vamos a ver el Cantar de Gesta, en este caso el poema de Miocí. Luego vamos a ir desarrollando en la Edad Moderna ya el llamado Siglo de Oro, que corresponde al Renacimiento y el Barroco, siglo XVI, siglo XVII. Luego vamos a ver lo que es el neoclasicismo, en este caso romanticismo, y bueno, vanguardismo y generación del 27 no se desarrolla, ¿no? Hasta romanticismo. Entonces lo vamos a ir viendo a lo largo de estas semanas de clase. Entonces, más o menos para que te ubiques cómo sigue desarrollando esta literatura. Bien. Ahora sí nos vamos al contexto. Ahí ustedes tienen el contexto, bien, histórico-social de la literatura en la Edad Media. Bien, listo, aquí está. Observen esos mapas o esos gráficos, observenlo por favor, jóvenes, y si se van dando cuenta, miren los años, 1075, 1134, 1200 y 1304. Toda esta parte de que vamos viendo que nos corresponde a España, hoy en día España, en esos tiempos eso se llamaba península ibérica, así le llamaban. Porque en esa península ibérica vivían diferentes reinos, pueblos, ¿no? Que a lo largo de los años se fueron evolucionando, fueron, ¿no? Aceptando a los grupos más poderosos, a los propios españoles que dominaban, los que vivían en Castilla, ¿no? Y también por ahí vamos a encontrar nosotros que en la parte sur de la península aparece un pueblo llamado el pueblo de los árabes. Entonces, los árabes van a vivir buen tiempo en esta península. Si bien es cierto, los árabes no dominaron definitivamente a la corona española, a Castilla sobre todo. Castilla estaba rodeado de castillos, ¿no? Era un ejército mucho más fuerte que los árabes, por eso los árabes no pudieron dominar España, porque ellos venían con otra religión, con otra lengua, otra cultura. Porque imagínense si nos hubiera dominado a los árabes, a los españoles, otra sería nuestra historia. Pero los árabes, como eran más comerciantes, la gente muy trabajadora, ¿no? Al llegar a la península ibérica, lo que ellos buscaron, sí, es quedarse en ese territorio, a vivir. Y no van a vivir pues 1, 2, van a vivir años, siglos. Que España no los pudo, ¿no? Así sacar, porque cada vez la población crecía. Entonces, esa es la evolución del contexto histórico que vive la península ibérica, el pueblo español en la Edad Media. También deben tener en cuenta ustedes que el pensamiento, en la Edad Media era el pensamiento religioso.
que imperaba toda Europa, incluyendo España. Entonces, esta literatura española medieval que abarca del siglo V al siglo XV, es una literatura que a sus primeros años del siglo V, VI, VII, estaba cargada por influencia árabe, ¿no? Que las primeras producciones que se tienen justamente de este tiempo, siglo V, VI, VII, porque todo era oral, es con mucha influencia árabe. Más o menos los textos más antiguos que aparecen en España en aquellas épocas es del siglo X aproximadamente, ¿no? Donde aparecen algunos artículos, algunos versos por ahí, mezcladas con el árabe, o los llamados jarchas mozárabes, ¿no? O producción que tenía mucha influencia árabe, pero hay poquísimo, ¿no? Porque recuerden que todo esta era oral. Bien, uno de los elementos o un suceso más importante que tiene esta etapa de la literatura española es la sucesión e invasión de los llamados pueblos visigodos. Los visigodos, antes que lleguen los árabes, invaden esta parte de la península. Pero los visigodos eran pueblos que solo habitaban por un tiempo y luego se iban. Eran pueblos bastante errantes, iban de lugar en lugar, ¿no? No se quedaban a establecer, porque eran un poco salvajes, podemos decirlo, ¿no? O sea, no tenían modales ni formas de vida, abusaban de las personas, se robaban, o sea, eran gente así, ¿no? Estos visigodos, ostrogodos, muy bárbaros eran, en otras palabras, ¿no? Más o menos estamos hablando del siglo V. Ya en el siglo VIII, ahí sí llega la invasión de los musulmanes, mejor dicho, los árabes. Entonces, desde que invaden los musulmanes en el siglo VIII, ¿no? Obviamente los españoles inician una etapa de la reconquista, ¿no? Una etapa donde ellos van a querer de nuevo, ¿no? Regresar, ¿no? A esa España anterior, porque los árabes se habían adueñado. Entonces, esta guerra de la reconquista, pues, es una guerra que dura años, ¿no? Porque expulsar a los árabes no era tan sencillo. Había familias, había reinos completos de descendencia árabe, desde el rey hasta sus súbditos, la gente del pueblo, ¿no? Era gente que vivía en territorios españoles, pero con costumbres árabes. Pues así, jóvenes, inicia nuestra literatura española medieval, porque justamente aquí entra parte de la literatura, de cómo la gente se expresaba en aquel momento, cómo la gente no mostraba aquellas situaciones de héroes, aquellas poesías, ¿no? Que van a ser propias de la época. Bien, jóvenes, entonces así tenemos que la Guerra de la Reconquista es un hecho histórico-social importante en el pueblo español. Bien, ahora, Mira, dime. ¿podría poner la primera diapositiva, la de donde está la línea de tiempo, para tomarle foto? Ya, ahí está. Listo. Entonces, Ya, jóvenes, gracias. ya. Entonces, así estamos iniciando. Al transcurrir los años, porque esto va a pasar en años, España obviamente también se va a ir organizando en reinos, ¿no? Se va a ir organizando, ¿no? Porque España, igual que como cualquier cultura de la época, pasa por una serie de cambios, desde la Alta Edad Media, la Baja Edad Media, y los primeros reinos, ¿no? El reino de Navarra, Aragón, el reino de Castilla, ¿no? Cada uno de estos reinos, ¿sí? Estaban organizados del año 1200 hacia adelante, 1300. Por eso que nosotros, cuando vamos a hablar del poema del Miocid, vamos a hablar de Castilla, de Zaragoza, de espacios y lugares propiamente que existieron desde esas épocas y que hasta la actualidad existen. Ahora son ciudades, algunos han quedado todavía como pueblos, ¿no? Internamente en España, ¿no? Pero de todas maneras, todos esos pueblos, muchos de ellos mencionados, existieron desde esas épocas, ¿no? Bien, y muchos árabes vivían en esos reinos, ¿no? El reino de Valencia, Castilla, Navarra y Aragón vivían ahí, ¿no? Y España había ordenado, la corona española había ordenado que como eran una población bastante extensa los árabes y habitaban territorios españoles, tenían que pagar tributos o las llamadas parias. Pues esto fue un hecho real, no es que solo se menciona en la obra, ¿no? En la obra es parte de, son situaciones que se vivieron en aquella época, ¿no? Entonces pagaban por vivir en territorios españoles, ¿sí? En la época, estamos hablando de la época medieval, quiere decir que había caballeros andantes, ¿no? Que eran los allegados a la corona española y era parte de su contexto social. Bien, entonces, definitivamente su religión era católica, pues eran reinos netamente cristianos
y obviamente luchaban mucho con el pensamiento árabe llamado musulmán, ¿no? Porque los musulmanes son los árabes, ¿ya? Y más o menos tienen ustedes una foto de lo que queda de España de 1304, la corona de Castilla, el reino de Portugal, el reino de Navarra, el reino de Aragón, cómo fueron creciendo, miren, ¿no? Desde lo chiquitos que eran y cómo fueron creciendo y separándose, ¿no? Al punto que Castilla ahora está en el centro de toda la península ibérica. Los árabes no pudieron entrar por acá porque eh, Castilla estaba rodeado de castillos. Al estar rodeado de castillos no se podía el ingreso por ningún otro lugar a estos reinos, costumbres de la época. Bien, jóvenes, ahí tenemos la etapa de la literatura española medieval. Y ahora nos vamos al poema del Miosi. Bien, entonces, ya tenemos la primera parte del contexto, ¿no? Cómo está organizada España en aquellos tiempos. Y nos vamos ahora al poema del Miosi. ¿Ya? Ustedes tienen ahí. Bien, el poema del Miosi, pues data de siglos, ¿no? De los años 1100, 1120 aproximadamente, 1110, donde pues se va a conocer esta obra. Este poema del Miosi, ¿no? Pertenece al género épico, ¿sí? Porque su estructura es narrar hazañas, historias de su protagonista llamado Rodrigo Díaz de Vivar, apodado el Cid Campeador por los árabes. En esta obra vamos a encontrar nosotros, ¿no? La historia del protagonista y pues definitivamente todos los sucesos que le van a conllevar a su destierro, a que sus hijas se casen y al final la ofensa que le van a hacer. Bien, esto tiene tres cantares, el primer cantar, el segundo cantar y el tercer cantar. Cada uno de ellos tiene un apelativo, un nombre que van a identificar a ese cantar. El primero, el destierro del Cid, el segundo, la boda de las hijas del Cid, y el tercero, la afrenta de Corpes. ¿No? Es la estructura general del poema del Miosi. Bien, hasta ahí, espero que esto esté claro. Bien, entonces nos vamos a ir a la parte del argumento en sí para luego ver su estructura, ¿ya? Ya. Primer cantar. Bien, ahí tienen ustedes, lea la diapositiva, dice, ¿no? Este primer cantar es uno de los cantares un poquito más extenso porque relata una serie de sucesos o hechos propios, ¿no? Con respecto a las hazañas, ¿no? La destreza del llamado Cid Campeador, ¿no? Su nombre es Rodrigo Orruy Díaz de Vivar, apodado el Cid, Cide, que significa mi señor por los árabes, campeador porque viene del latín campidotto, que es vencedor o batallador. Bien, aquí tienen el significado de este libro. Bien. Primer cantar. ¿Qué sucede en el primer cantar? Bien. Vamos a ver acá nosotros y tener en cuenta lo siguiente. El rey Alfonso VI, ¿sí? Tiene obviamente varios consejeros, varios caballeros, les podemos decir, ¿no? De su confianza, quienes cada cierto tiempo iban a cobrarle parias a los diferentes reyes árabes que vivían en los pueblos cercanos. Y obviamente quienes se eran encargados de ir a ver esta situación eran pues los consejeros, los caballeros. Entonces el rey Alfonso VI, rey de Castilla, envía al Cid a uno de sus reinos a cobrar las parias, los tributos, ¿no? En este caso, el Cid se va a ir a Andalucía, ¿bien? A la corte, a Córdoba y a Sevilla a cobrar sus parias. Cuando se va a cobrar parias, usualmente en la época es demorarse un par de meses, porque estos pueblos están alejados de la ciudad, ¿no? Y al irse a buscar esta situación, ¿no? Demoraba meses. Por eso que venían las despedidas con las esposas, los hijos y todo ello. Bien, entonces Alfonso manda al Cid a cobrar esas parias a los reyes moros de Córdoba y Sevilla, ¿no? Bien, ahí se va a cobrar eso.
Por otro lado, el Cid no es el único consejero, son varios consejeros que cumplen ese trabajo, varios caballeros. En eso tenemos nosotros al conde García Ordóñez, que también es un caballero, pertenece al ejército de caballeros, o sea, el Cid lo conocían, normal, o sea, era parte de. Entonces García Ordóñez también va a cobrar esas parias, pero García Ordóñez se encuentra con el rey Almudafar, ¿no? Se va a encontrar con ese rey. Y entonces García Ordóñez, por su lado, es un consejero, un allegado a la corona, también va a cobrar. Ambos se van a sus reinos. Uno se va al reino de Andalucía, como ya les dije, y el otro se va al reino de Granada. Pero en el camino, llegando a su reino, al menos el Cid se encuentra, pues, ¿no? Con el rey Al-Mutanis, y definitivamente el Cid, por su forma de ser, por eso que la gente, los árabes lo alababan, le decían mi señor, porque dignaba mucho respeto. No era un hombre violento, no porque era un caballero tenía que matar personas, no, era un hombre que hacía respetar las reglas de la corona. Era un hombre que para entrar en confianza y le pague tributos a España, él mismo hablaba con los propios reyes árabes, al punto de que muchos reyes lo conocían y lo querían. Cada vez que el Cid llegaba a estos lugares, los reyes árabes lo recibían con fiesta, ¿no? Lo recibían alegres, con fiesta, muy contentos, a diferencia de otros caballeros que no pasaba lo mismo. Entonces, en eso que ellos están llegando cada uno a su reino, García Ordóñez y otros consejeros y el Cid, estos reyes Almudafar y Almutavi se encontraban luchando, peleando, por ser el lugar quién era el primer lugar como pueblo ahí, ¿no? Entonces, ambos se peleaban por ello. Entonces, García Ordóñez se queda ahí esperando que terminen de pelear los reyes para continuar con lo que él venía a cobrar pares. Y por otro lado, el Cid, al ver esta situación, ¿no? Le dice a su... a- ay, espera, que estaba, ya. El rey García Ordóñez, bueno, le dice, ¿no? Le dice al Cid de que deje que los reyes terminen de pelearse, los reyes árabes, ¿no? Y cuando terminen de pelear ya les pagarán las parias. Pero el Cid le dice, si ellos siguen peleando, no nos van a pagar las parias porque están gastando lo que tienen que darnos. Entonces hay que tratar de apaciguarlos, ¿no? Y García Ordóñez le vuelve a decir que no, no tiene por qué él meterse en esos líos porque son líos de los árabes. Ellos solamente vienen a cobrar. Pero como les dije, ¿no? Él sí que era amigo de muchos reyes. Muchos reyes lo querían, lo recibían, ¿no? Con fiestas y todo. Entonces, como que él sí dice, no, pero podemos interceder, nada nos cuesta hablar. Y García Ordóñez se incomoda y él le dice que no lo va a hacer. En cambio, el Cid sí lo hace. Se va a buscar al Mutanis, se va a buscar al Mudafar y busca la paz. Y lo consigue porque los reyes ya no se pelean. Y eso es más fácil para pagar las parias. Obviamente, ¿no? García Ordóñez se molesta, ¿no? Porque le había dicho que no participe, pero sin embargo al Cid no le había hecho caso. Y entonces García Ordóñez se molesta y con otros consejeros vienen donde el rey Alfonso VI para hablar mal del Cid, para decirle que el Cid está tratando de confabular, que el Cid está tratando de hacer algunas cosas a las espaldas de la corona española y que lo puede traicionar. Entonces, obviamente el rey va a creer a García Ordóñez, ¿por qué? Porque él es un consejero, ¿no? Y pertenece a la nobleza linajuda. Porque acá tenemos a ver la lucha de las noblezas. La nobleza linajuda, que es la nobleza de sangre. Mientras que la nobleza advenediza es aquella nobleza donde, ¿no? Llegas a ser parte de la corona española, a ser un caballero, es porque esto venía también de familia, ¿no? Entonces era difícil llegar a hacer esto, ¿no? Mayormente, ¿no? Según la posición que se había dejado, seguía los hijos. Rodrigo Díaz de Vivar, apodado el Cid, su padre también había sido un caballero de la realeza, por lo tanto, él estaba heredando ese dote, ¿no? Entonces, esas luchas de clases entre García Ordóñez, el Cid y otros consejeros, llega pues a niveles bastante altos, ¿no? Porque García Ordóñez se molesta porque piensa de que, ¿no? El Cid quiere sacar ventaja, que quiere ser el mejor, pero el Cid no buscaba eso, el que sí él buscaba era la tranquilidad de los pueblos, pero García Ordóñez interpreta como mejor lo quiere y se va a donde la corona española para reclamar, ¿no? Y decir que el Cid
está teniendo amistad con los reyes árabes, que en cualquier momento, ¿sí? Van a escuchar que el Cid ha traicionado a la corona española. Bien, entonces, cuando García Ordóñez regresa con esa noticia que le dice el rey, obviamente el rey le va a creer porque García Ordóñez está dentro de la realeza, es un caballero, no es alguien del pueblo, es una nobleza ya de sangre, ¿no? La advenediza. Entonces, cuando llega García Ordóñez, el rey pues le cuenta y el rey se molesta, ¿no? El rey no cree, no quiere aceptar, mejor dicho, que el Cid le había estado robando todos estos años. Y eso era mentira, ¿no? Porque definitivamente el Cid nunca logró disfrutar nada de lo ganado. Entonces, para decir de que él estaba engañando o robando. El rey se molesta y le dice a García que no permita que el Cid entre al palacio y que su ejército sea pues desintegrado. Y prácticamente lo lleva al destierro. Cuando el Cid se había quedado, recuerdan ahí en estos pueblos de Andalucía, ¿no? Se había quedado con los reyes árabes, ellos le hacen la fiesta, lo despiden, es más, le pagan las parias, tanto las del Cid como las de García Ordóñez. Y ellos van a venir de regreso, ¿no? A, a la corona española. Entonces, todos estos sucesos van a generar que el rey se moleste y destierre al Cid, ¿no? El Cid, cuando regresa y a entregar estos dotes, todo a la corona, se da con la sorpresa de que los soldados le dicen que no puede ingresar en sí, ¿no? Porque ha traicionado al rey. Y el Cid no entiende qué está pasando, ¿no? ¿Por qué le están acusando de algo que él no hizo? Y definitivamente el rey no quiere ni hablar con el Cid, ¿no? No quiere ni cruzar palabras porque piensa que lo ha traicionado. Y García Ordóñez pues se queda a ayudar al rey porque ya prácticamente se quedaba él como sucesor del rey más adelante. Entonces García Ordóñez pues estaba también molesto por la raza que pertenecía, ¿no? O el dote, el Cid, ¿no? Que era la nobleza advenediza, ¿no? Bien, pasan todos estos sucesos y definitivamente el Cid va a ser desterrado. Tiene que despedirse de su esposa y sus hijas, que las va a dejar en el monasterio de Cardeña, ahí las va a dejar, sus hijas eran pequeñas todavía, y se despide de su esposa, porque obviamente este destierro significaba que no podría regresar a Castilla y mucho menos encontrarse con su esposa. Pero ella lo va a hacer esta situación mucho más sencilla, ¿no? Porque cada parte es bastante amplia en ¿no? Pero bueno, a pesar de todo eso, no, el Cid tiene que despedirse de su esposa, de sus hijas, ¿no? Pasa por una ciudad, la ciudad de Burgos, donde el Cid se tiene que despedir, pues, ¿no? De alguna familia que él conoce, pero ese día toda la ciudad que había cerrado, todo el pueblo, nadie podía entrar. Y el Cid dice, pero ¿por qué, no? ¿Qué pasa? Y una niña le dice que todo el pueblo había sido amenazado por la corona del rey, que si lo ayudan al Cid, serán, pues, ¿no? Serán matados, ¿no? Entonces todas las personas se escondían, pues, cuando veían al Cid, nadie quería decir o hacer nada. Bien, y era porque el rey había ordenado al pueblo de Burgos de que no se lo reciba el Cid, y era lo contrario de lo que el Cid hacía, ¿no? Siempre fue un hombre bueno, respetuoso, y ahora el pueblo le estaba dando la espalda, pero era porque el rey había ordenado, el rey Alfonso VI. Prácticamente el Cid va a ser desterrado de la ciudad de Castilla, ¿no? Y tiene que despedirse de su esposa y de sus hijas porque él decide dejarlas ahí, el rey. Bien, jóvenes, así vamos a terminar el primer cantar. Pero ahora también acá hay otro detalle. En este primer cantar, para terminar, siempre no va a faltar que había por ahí otro rey árabe, ¿no? Que quiere volver a retomar Andalucía, ¿no? Y entonces el Cid lucha y uno de sus últimos reyes árabes, llamado Ramón Berenguer, ¿no? Un rey musulmán, el Cid lo vence y le gana la espada colada, que es una de las primeras espadas que el Cid campeador va a tener. Bien, hay una imagen que se despide el Cid de su esposa y sus hijas una imagen del Cid campeador. Bien, listo. Nos vamos al segundo cantar, las bodas de las hijas del Cid. Bien, ahí también tienen varias imágenes para que más o menos se ubique qué es lo que sucede en esta segunda parte. Esto del destierro es una parte donde no dura un día, duran años, años. ¿Por qué? Porque el Cid va luchando con muchos reyes árabes y a muchos les va ganando y va devolviendo territorios, ¿no? Al rey de Castilla. Entonces el rey de Castilla está un poco confundido, ¿no? Porque dice,
¿qué ha pasado, no? O sea, yo desterraba al Cid y el Cid, sin embargo, me regala, me da dotes. Me está regresando los territorios de Castilla, ¿no? Entonces, como que el rey se va sorprendiendo, pero tampoco sabe qué hacer porque no entiende por qué el Cid hacía eso. Y el Cid hacía eso, ¿por qué? Porque estaba demostrando al rey que él era inocente, que él nunca se había querido o adueñar de alguna ciudad o algún pueblo. Solo lo recuperaba y luego los devolvía, porque eso es lo que hace, va devolviendo, llevando a su brazo derecho, que es Álvaro Fáñez, y de esa forma, pues el SIC ¿no? Como que se preocupa también diciendo qué raro, ¿no? Yo lo he echado del reino y sin embargo él me devuelve otra vez esos territorios. Entonces España vuelve, ¿no? A esta etapa de llamada reconquista, porque vuelve a recuperar sus territorios. Bien, así terminamos el primer cantar, con todos estos sucesos que duran años, iniciamos el segundo cantar. En este segundo cantar, el SIC había recuperado varios territorios, como Zaragoza, Alcócer, Barcelona, pero no había podido recuperar Valencia, porque Valencia era una ciudad rodeada de castillos, estaba rodeada de castillos, entonces era difícil entrar, pues como se dice, a estos territorios. Entonces, el SIC planea una estrategia para poder entrar a Valencia, ¿no? Porque él quería entrar a Valencia y recuperar. Valencia era como Castilla, ¿no? La más reconocida, era extensa, era grande. Entonces, ya pues, ¿no? Una vez que él sí se da cuenta que luchando no va a conseguir nada, ¿no? Porque los reyes árabes en esta parte también eran muy fuertes. Entonces, ¿qué hace el SIC? Se pone a vivir a las afueras de Valencia. Va con sus soldados, arma sus tiendas y viven afuera. Cada vez que salía, ¿no? Alguien abrían las puertas del cerco de Valencia, ¿no? Lo que estaba sedado la ciudad, salían y entonces eran atrapados o interrogados por el ejército del sí. Las personas que salían era porque no había alimentos, ya no había agua, y el rey mandaba a traer esto de la calle, de otros pueblos. Y es ahí donde Héctor aprovecha, ¿no? Aprovecha circunstancias para poder, no, el signo, para poder demostrar que él era inocente, ¿no? Entonces, el rey árabe se va a negar, ¿no? El rey árabe no quiere dar su brazo a torcer, ¿no? Aunque la gente en Valencia se moría de hambre, de sed, al final, ¿cómo vence el sí? ¿No? Vence esperando afuera nada más. Más o menos le costó tomar Valencia 9 meses, que el SIC empezó a vivir a las afueras de Valencia, al punto que el rey tuvo que humillarse ante el SIC, el rey árabe, para pedirle agua, porque dentro del reino de Valencia no había agua, se traía de los ríos. Como el SIC estaba afuera y no los dejaba pasar, entonces nadie pudo traer el recurso. Por eso que la gente moría de hambre y de sed. Bien, así se inicia con la toma de Valencia, ¿no? Con la toma de Valencia. El Cid, después de todos estos sucesos, quiere pedir al rey volver a encontrarse con su esposa y con su hija. Para esto le manda, ¿no? Dotes otra vez al rey. Y en este caso el rey se sorprende de la actitud del Cid, pero su emisario del Cid, a, Martín Antolinis, que es el encargado de ir a Castilla, el Cid le dice que de paso que está yendo a ver al rey, le pida de parte de él si puede ver a su esposa y a sus hijas. Sus hijas ya estaban en edad de casarse, entre 12 y 15 años. La esposa vivía en el convento, entonces él quiere verlas. Entonces, cuando el emisario va al reino de Castilla y le dice que eran dotes de lo que conquistó el Cid, y a la vez pide su mano, ¿no? Su mano, su compromiso de honor, ¿no? Entonces, el rey se sorprende de lo que el Cid le está pidiendo y el mismo rey decide encontrarse con el Cid, ¿no? Para poder, dar ese permiso de ver a su esposa y a sus hijas y a la vez para que el Cid, ¿no? Pueda aceptar la mano, ¿no? De sus hijas en bodas con los infantes de Carmen, porque eso se lo pide el rey. Entonces, él sí se acerca, ¿no? Va a Castilla con sus yernos, ¿no? Y el rey había ordenado que no sea en Castilla, que sea en el río Tajo, cerca del río Tajo. Y ahí va a haber el encuentro del Cid
con el rey de Castilla, ¿no? Prácticamente el Cid se humilla, se arrodilla ante el rey, y el rey prácticamente lo perdona y le concede ver a su esposa y a sus hijas, ¿no? Que ya eran prácticamente señoritas en edad de casarse. Y entonces, ¿no? El rey eh, también le pide al Cid que entregue a sus hijas en matrimonio con los infantes de Carrión. Aquí vamos a ver que los infantes de Carrión entran ya en este segundo cantar, ¿no? Después que el Cid es perdonado, el Cid es aceptado por el rey de Castilla, entonces ya cambia, ¿no? Ahora el Cid va a casar a sus hijas, Elvira y Sol. Las bodas de las hijas duran aproximadamente, ¿no? Meses, casi un año de festejos, porque el Cid ha vencido, ha tomado Valencia, se lo ha entregado al rey y ahora su hija se casa, ¿no? Y va a ser feliz. Entonces, el Cid tenía esa idea, ¿no? De lo que iba a pasar en su hogar. Bien, se reencuentra con su esposa, con sus hijas. El Cid acepta lo que el rey le pide, la mano de sus hijas con los infantes de Carrión. Bien, entonces así van pasando los sucesos. El Cid prácticamente celebra la boda de sus hijas, celebra, ¿no? Y pasando esos días, después de tantas celebraciones, se dice que en el ejército del Cid se había escapado un león, ¿no? Entonces, el Cid le dice a sus yernos, los infantes de Carrión, que capturen al león. Entonces los infantes de Carrión se quedan mirando absortos porque no pueden creer que el Cid les haya pedido eso, ¿no? Que les haya pedido eso. Entonces los infantes de Carrión se arman de valentía para luchar, ¿no? Pero no pueden porque es un león y aparte de que el león era bastante agresivo, ¿no? Entonces, pero ya los infantes quedaron prácticamente humillados, ¿no? Porque el Cid dice que no pueden atrapar a un león, o sea, ¿no? O sea, ¿cómo demuestran y cómo van a ser valientes para mis hijas? Decían. Estas situaciones incomodaron a los infantes de Carrión. Ellos no aceptaban o no querían que el Cid intervenga en su vida, ¿no? Eso fue un hecho, ¿no? Y al final, pues el Cid tuvo que seguir adelante, ¿no? Bien. Entonces, ¿qué otro hecho importante aquí en la toma de Valencia? Luego de lo sucedido, ¿no? Se realizan la boda que más o menos dura sus 15 días, ¿no? Pasa otro tiempo y viene otra vez otro enfrentamiento entre los infantes de Carrión con los árabes que quieren volver a tomar Valencia. Y otro enfrentamiento ahí con los árabes que se rebelaban a irse, y es aquí donde sí gana su segunda espada, la espada Tizón, ¿no? Al rey Berenguer, un rey árabe, ¿no? Y de esa manera, ¿no? Vamos a ver nosotros que sí ya tiene dos espadas y muchos dotes ganados. Entonces, un día, eh, el Cid, ¿no? Entrega estas espadas a sus yernos, le entrega dotes, caballos, porque los infantes le dicen al Cid que ya era momento de que ellos partan, ¿no? Que él debe entregar a sus hijas, que están casadas, ¿no? Y que se va a retirar de Castilla. Entonces, y se van a ir obviamente ellos a vivir a Carrión, porque ellos eran de Carrión. Entonces, como que sí le choca esta noticia de tener que dejar a sus hijas, pero también entraba la duda, ¿no? Si estos infantes eran buenos o serán buenos esposos. Nadie los conocía más que el rey Alfonso que lo había ¿no? indicado. Entonces, es así, jóvenes, cómo se celebran las bodas, cómo el rey va a perdonar al Cid en el momento que le permite ver a sus hijas, ¿no? Bien, y así terminan las bodas de las hijas del Cid. Otra vez más, para terminar, en este pueblo de Valencia, un rey árabe otra vez quiere volver a tomar, pero rápidamente va a ser apaciguado por el ejército de los ejércitos del Cid. Bien, joven, así terminamos el segundo cantar y nos vamos al cantar final ya, que nos gane el tiempo. El tercer cantar se llama la afrenta de Corpes, tercer cantar, que es la parte ya final. Bien, en el tercer cantar vamos a ver nosotros muchos hechos importantes. Antes de que esas hijas sean azotadas, esto es la parte final de la historia, hay que tener en cuenta lo siguiente.
En este tercer cantar, pues prácticamente ya los infantes han decidido llevarse a sus hijas a Carrión. El Cid no puede hacer más porque sus hijas están casadas. Pero los infantes no solo se querían ir, sino también querían abandonar a sus hijas. O sea, todo lo habían planificado. Todo estaba planificado. Entonces, cuando llega el momento de la despedida, las hijas del Cid, ¿no? Se despiden de su padre, de su madre, porque se van a ir a Carrión. Pero el Cid notaba algo extraño, ¿no? Que de momento a otro deciden irse a Carrión, ¿no? Algo deben estar llevando o escondiendo. Entonces, los infantes de Carrión le dicen al Cid de que se van a hacer despedir de él porque por el tiempo que los había alojado, pero era momento de que ellos estuvieran juntos. Entonces, sin que intervenga pues nadie, ¿no? Y de esa forma, el Cid, ¿no? Da, entra en duda de las cosas que los infantes le están diciendo, pero no hace nada, ¿no? En ese momento no se da cuenta, hasta que ya cuando sus hijas se van, él sí duda, ¿no? Duda si realmente sus hijas serán bien tratadas, ¿no? Y es por eso que ya viene la parte de los azotes, ¿no? Porque los golpes que le van a dar los infantes a sus hijas. Las dejan prácticamente casi muertas, moribundas en la carretera. Y por ahí, como se dice, no había mandado el SIC a dos de sus grandes caballeros, como es Pedro Bermúdez y Martín Antolini, para que cuiden ese carruaje, ¿no? Que no les pase nada a sus hijas. Pero definitivamente no directamente lo que él había encargado sirvió, porque luego cuando las hijas se van, los yernos del SIC van a, ¿no? Martín Antolini, Pedro Bermúdez, perdón, familia del SIC, va en busca de sus primas, ¿no? Y finalmente las encuentran. Una vez que las encuentran, lo llevan de nuevo al SIC, algunas de ellas están golpeadas, maltratadas, ultrajadas. Entonces se va a hacer el SIC molesto frente a esta situación, no puede creer que la confianza que le había dado a los infantes era la desgracia para sus hijas, ¿no? Entonces el SIC ahí ahora sí exige, ¿no? A la corona española sí exige, ¿no? Justicia para sus hijas. Por eso aquí se realizan los primeros juicios en las Cortes de Toledo, ¿no? Ahí inician los primeros juicios en la historia de la literatura. No solamente tiene que ver con Roma, sino también de estos pequeños situaciones o momentos, ¿no? En este caso, las Cortes de Toledo son las que son encargadas de ello. Y finalmente, ya, bien, ahora, ¿qué más sucede? Una vez que ya el SIC pide justicia para sus hijas, los infantes van a venir de regreso y van a tener que devolver todo lo llevado, todos los obsequios. El SIC también pide su espada colada y tizona que se la devuelva. Y luego de una vez que se devuelven todo lo valioso, ya viene la parte del destierro. ¿Y por qué los destierran? Porque ellos no habían vencido, ¿no? O sea, eh, el que había vencido era el Cid con sus ejércitos, mientras que los otros no. Y por ser pueblo vencido, como siempre van a buscar, ¿no? Cómo favorecer, ¿no? Una vez que ya sucedieron todos estos hechos, el Cid ya prácticamente, ¿no? Es prácticamente en este caso el rey acepta y le da la justicia al Cid, expulsando a los infantes de Carrión a su pueblo. Y luego aparecen dos infantes de Navarra y Aragón, quienes deciden no cortejar a Elvira y Sol. Eso vendrían a ser los infantes de Navarra y Aragón, que aparecieron ahí y al ver todo el sufrimiento que habían pasado estas chicas, pues ellos deciden ¿no? apoyarlas y casarse con ellas. ¿No? Al final los infantes de Navarra y Aragón se casan con las hijas del Cid. Y ahí terminamos, jóvenes, los tres cantares. Bien, ahora nos vamos a la parte formal. Ya. Bien, en la parte formal, jóvenes, tenemos que el tema principal es el destierro y la recuperación de la honra del Cid. Es decir, ¿no? Para la época esto pues no era real, ¿no? Porque si alguien te desterraba, pues te quedabas desterrado. No podías recuperar tu honra, ya la habías perdido. O sea, era prácticamente propio de la época. Eh, pero acá vamos en la novela, nosotros que es todo lo contrario. Es decir, recupera su honra.
porque él fue derrotado, fue desterrado, perdón, injustamente, ¿no? Ese sería, por un lado, el tema principal. Y otros temas es el ascenso social por mérito de guerra, eso ya les expliqué, ¿no? El Cid pertenecía a la nobleza lina juda y García Ordóñez, por ejemplo, pertenecía a la nobleza advenediza, que es la nobleza de sangre. Bien, entonces eso generaba peleas. La Guerra Santa, que es parte de la presencia de los árabes en esta península, el amor en la familia, porque el Zika, a pesar de pasar tantas vicisitudes, decide regresar con su esposa Jimena y sus hijas Elvira y Sol. Bien, obviamente también sus hijas se van a casar con los infantes de Navarra. Y esta parte de la novela termina con la parte, bueno, venganza ni tanto, ¿no? Porque era lo justo lo que reclamaba el Cid. Bien, jóvenes, hasta ahí alguna duda, una pregunta. El Miocid le pidió todos los tributos que le había dado al rey. Al rey no, a los infantes de Carrión. Al rey no, al rey se lo había entregado todo, claro. Cuando el Cid pide justicia, le dice al rey que le entregue todos los dotes que le dio a los infantes de Carrión. ¿Y por qué le dice eso el Cid? Porque recuerden que el rey le pide al Cid la mano de las hijas para casar con los infantes. Se supone que el rey conocía porque eran de la nobleza linajuda. Entonces, cuando es traicionado el Cid y maltratado, ¿no? Sus hijas fueron ultrajadas, maltratadas, golpeadas. Entonces, el Cid pide que le devuelva lo que les había dado ¿no? a estos infantes y las espadas Colada y Tizón. Y los infantes los tienen que devolver, porque por orden del rey, el rey ordena y lo tienen que devolver. Y finalmente los infantes fueron también pues desterrados, ¿no? Porque pierden la batalla entre los nobles del Cid, ¿no? Porque el Cid no se enfrenta a los infantes de Carón, son sus caballeros, Pedro Bermúdez, Martín Antolínez, quienes luchan con ellos y de esa forma ellos van a ser desterrados. Bien, ahora nos vamos al aspecto formal de la obra. Bien, acá tenemos los orígenes. Definitivamente esta obra pertenece, ¿no?, a la autoría anónima, por el mismo hecho que da de la época medieval. Sus orígenes se remontan, pues, desde el año 1100, ¿no?, aproximadamente 1100, 1110 a 1140, que son las primeras publicaciones que se da de esta obra. Aparece de autoría anónima porque en las primeras hojas no hay el nombre del autor. Quien realmente presenta y recopila toda esta información, incluyendo inclusive, pues como se dice acá, le faltaba la primera hoja, que es la hoja de la carátula, y dos hojas del medio, ¿no? Que son de las bodas de las hijas del Cid. Pero luego será completado, pues, ¿no? Por los que van a recopilar esto años después, ¿no? Porque también han habido otros cantares de gesta donde también se hablaba de estas historias. Entonces, no hay un autor exacto, ¿no? Esta obra aparece, según Meléndez Pidal, que es un gran investigador de la cultura, bueno, fue investigador de la cultura española propiamente. Esta obra aparece en tres lugares diferentes y en diferentes años. En 1140 aparece en Medinaceli, ¿no? Un pueblo, aparece esta obra, el primer manuscrito. Luego aparece en 1140 no, perdón, en 1110 aparece en San Esteban de Gornaz y en Medinaceli en 1140. Ahora, ¿quiénes presentan esta obra? Los juglares, porque los juglares en esa época eran los poetas del pueblo, quienes contaban las hazañas de los grandes caballeros. Entonces, los juglares eran el pueblo, cualquier poeta que cantaba historias, que narraba historias de manera oral, de lugar en lugar. Entonces, los juglares lo presentan en dos ciudades diferentes, ¿no? San Esteban de Gornaz, 1110, y Medinaceli, 1140. Luego aparece en 1307 Per Abad, que es el copista. Ya es prácticamente casi, miren, 200 años después aproximadamente, donde Per Abad nos muestra el manuscrito más antiguo. Per Abad es un religioso, solamente un recopilador, es un copista, ¿no? Él no escribe la obra y él mismo lo dice, ¿no? Simplemente lo que hace es recopilar las versiones anteriores y presentarnos una versión final, ¿no? Eso lo hace Per Abad. Bien, ya más adelante, años después, en 1779, aparece otro autor llamado Tomás Antonio Sánchez, que nos presenta ya la versión final, ¿no?, del poema del Miocid, la cual nosotros conocemos, ¿no? Que prácticamente es la misma, sino que la traducción del castellano era más
entendible que las versiones anteriores, porque el castellano propiamente antiguo es bastante difícil, ¿no? Palabras que a veces nosotros ya ni usamos. Bien, jóvenes, este es con respecto a esta parte del origen, ¿no? De esta famosísima obra, El poema del Miosi. Ya para ir a las preguntas, los rasgos formales a los que pertenece género épico, especie cantar de gesta, está dividida en 3 actos. Acá me hacen las preguntas. No. La espada colada se gana en el primer cantar. Y la espada tizona se gana en el segundo cantar. Al inicio nomás, al inicio, después de la toma de Valencia. Pero luego al final el Cid le da estas 2 espadas a sus yernos, pero luego les pide que los devuelvan, ¿no? Porque no se merecían este obsequio. La métrica es irregular y la rima es asonante imperfecta. Estos son los llamados rasgos formales. Sí, acá les voy a explicar, acá lo voy a ampliar. Esto de los rasgos formales siempre han sido también preguntas de examen. Sobre todo esto. ¿A qué llamamos métrica irregular? ¿Sí? Recuerden que esta obra fue narrada, ¿sí?, de manera oral. Entonces, pero su forma y su estructura es versos, propios de la época. Versos, pero versos extensos, entre 10 y 20 sílabas. El promedio es 14 sílabas. Si se dan cuenta, esto de aquí es un verso, y son versos extensos, ¿no? No es como los versos que tú conoces de 8, 10 sílabas, 12, no, acá son 16 hasta 20 sílabas. Propio porque era narrado de manera oral. Bien, esos son los llamados versos. Cuando hablamos de métrica, hablamos del conteo de sílabas. Y también ustedes lo tienen en su separata, ahí lo tienen en esta parte, ¿no? Esta métrica es irregular porque hay versos de 20, 16, 18, 14, o sea, no es una métrica exacta. Exacta va a ser o regular cuando todos los versos sean, pues, todos 12, todos 14, todos 8, así. Eso no hay en el poema del Miosi, ¿ya? Y luego viene la rima asonante. ¿Qué quiere decir eso? Bien, con respecto a este aspecto formal. Rima asonante es porque los sonidos finales de las últimas palabras de cada verso, ¿sí?, no van a coincidir. Pueden coincidir en vocal, sí, pero no van a coincidir en consonante y vocal. Por eso es rima asonante imperfecta. Solo coinciden en algunos casos vocal con vocal, las últimas sílabas de las palabras. Pero no hay coincidencia. Eso le hace que sea una rima asonante imperfecta. Es una característica propia del poema del Miosi. No todos los documentos de esta época tienen esa característica. ¿Ya? Ahí tenemos los rasgos formales. Bien, jóvenes, y ahora nos vamos rápidamente a las, de ahí viene el siglo de oro, las preguntas. ¿Ya? Ustedes tienen ahí en su guía, ya para terminar, las preguntas. Ya está. Bien, en este tiempo que me queda para hacer las preguntas. En la primera pregunta te dice, ¿cuál de los siguientes acontecimientos, ustedes tienen ahí en su guía, influyó significativamente en la evolución de la literatura española medieval? ¿No? ¿Qué acontecimiento va a influenciar directamente en la literatura? ¿No? La expansión de la lengua latina en la península, no, porque no estamos hablando de lengua, estamos hablando de literatura, ¿sí? La unificación política de los reinos cristianos. Eso no influye en esta evolución de la literatura española, es parte del proceso histórico. El auge del comercio entre Castilla y Navarra tampoco se está hablando de ello. A ver quién pone su respuesta por ahí. A ver, jóvenes. La invasión musulmana en la península ibérica, sí, porque eso sí se da. Y esto obviamente influye, ¿por qué? Porque el poema del Miosi nos habla de musulmanes, nos habla de reyes árabes, por eso va a ser importante. Y la aparición del reino en Portugal tampoco, la respuesta es la D. Muy bien para Sofía, la D, porque es un hecho, ¿no? Esto de la guerra de la reconquista, la invasión de musulmanes, es parte del argumento de la historia. Obviamente el argumento de la historia no quiere decir, pues, que todo lo que pasó así sea tal cual, sea igualito real, no. Si bien es cierto, los lugares, el aspecto geográfico se dio desde esas épocas, ¿no? Son pueblos que existieron. Se dice que este caballero
Rodrigo Díaz Vivar también existió, porque se encontraron cosas que le pertenecieron a este caballero andante. Pero que de ahí haya sido tan fuerte, tan valiente, como dice la novela, la historia, eso es otra cosa. ¿Sí? Esa es otra cosa. Bien, pero en esos tiempos los caballeros eran reconocidos por su valentía, pues, ¿no? Bien, número 2. Marque la alternativa que complete correctamente el siguiente enunciado. Una de las características formales del poema del Noesí se refiere que, ahí me dice que la respuesta en la 2 es la B. La métrica es irregular con versos entre 10 y 20 sílabas, y ese es cierto. ¿Sí? Bien, 10 y 20 sílabas. Si hablamos de características formales, ¿sí? Formales. Ya, listo. Siguiente, la 3. Con respecto a verdadero o falso de los siguientes enunciados sobre el argumento del poema del Miocid, marque la alternativa que contiene la secuencia correcta. Bien, la secuencia correcta. Verdadero o falso. Los cortesanos envidiosos acusan al Cid de apropiarse de las parias reales, lo que provoca su destierro. Entonces, los cortesanos envidiosos acusan no que él se había robado las parias, esa sí es verdadera, pues no, porque es cierto, dentro de esos cortesanos está García Ordóñez y otros más que acusan que él se estaba robando las parias y eso no era cierto, ¿no? Lo que él buscaba era llevar parias al contrario, al rey, ¿no? Ese es verdadero. En el segundo cantar, el Cid tomó Valencia, sí, ese es el hecho más importante, así inicia el segundo cantar. Y el rey Alfonso le permite reunirse con Jimena, Elvira y Sol, sí es cierto. Una vez que él recupera y entrega Valencia y pide el permiso, se va a dar. Los infantes de Carrión, luego de haberse casado con las hijas de Cid, ¿demuestran su valentía en batalla? No, los infantes de Carrión siempre fueron cobardes. Cuando se escapó un león, los infantes de Carrión se escondieron detrás de Cid. No dominaron a un león. Y el Cid por eso decía, no, ellos no son tan dignos de ser tan valientes para mis hijas. Luego en plena batalla, cuando otro rey árabe quiere volver a tomar Valencia, el Cid se enfrenta y le dice, vamos, ¿no? Yernos, a pelear, a defender el espacio de sus hijas. Tampoco los infantes lo hicieron. O sea que siempre demostraron, pues, cobardía, ¿no? O sea, nunca fueron valientes. Por eso es falso. El Cid no lucha personalmente contra los infantes de Carrión, sino que son sus caballeros. Y es cierto, el Cid no lucha. Una vez que el rey pide a los infantes que se presenten, que devuelvan los dotes al Cid, viene el enfrentamiento, ¿no? Si ellos eran grandes caballeros y valientes, deberían defenderse ellos mismos. Por eso que se enfrentan con los caballeros del Cid. Obviamente los caballeros del Cid los vencen y los infantes son desterrados. Por eso que la respuesta es la E de Nan. Bien, ya terminamos la 3, E de Nan. 4, ahí tienes que leer el fragmento en la 4. ¿Qué dice la 4? Según la afirmación correcta respecto a los siguientes, del siguiente fragmento del poema del Miocid. Lo correcto dice. A ver, hay que leer bien. Vamos a ver, por ahí me dice que la 3, ya la 4. Vamos a ver cuál es la 4. Dice, quédense solos los 4. Todo el mundo se marchó. Tanta maldad meditaron los infantes de Carrión. Escuchadnos bien, esposas, doña Elvira y doña Sol. Vais a ser escarnecidas en estos montes las dos. Nos marcharemos dejándoos aquí a vosotras. Y no, tendréis parte de nuestras tierras del contacto de Carrión. Luego de estas noticias irán al campeador y quedaremos vengados por aquello del león. Porque los infantes no perdonaban la vergüenza que el Cid les hizo pasar con el león, ¿no? Cuando el león dijo, el Cid lo dominó al león con la mirada, dice, ¿no? Es una parte de los hechos de este segundo cantar. Y los infantes se sintieron humillados, ¿no? Bien, y también cuando no participan en la batalla, ¿no? Porque el rey Yafú se rebela y ellos no quieren ir, se asustan. Entonces, para ellos es era una humillación, por eso querían vengarse de Cid. Y la forma de vengarse de Cid era, pues, como dice acá, maltratando a sus hijas. Bien, según esto, ¿cuál es la afirmación correcta? Acá me he puesto la 3A. El maltrato de las hijas del Cid se narra en el cantar, las bodas de las hijas del Cid.
En el maltrato de las hijas no se narra en las bodas, se narra en la afrenta de Corpes. En las bodas solo se casa, entonces no puede ser la A. Los infantes de Navarra y Aragón ya han pedido la mano de las hijas del Cid, aquí no, todavía ellas están casadas con los infantes de Carrión. Navarra y Aragón es en el tercer cantar al final. Los yernos del campeador se disponen a asesinar a doña Elvira y doña Sol. Dice, se disponen a asesinar. Acá no dicen, solamente dice que las van a ultrajar, no, o sea, mejor dicho, las van a golpear, maltratar, no dice que las van a matar. La escena corresponde al tercer cantar denominado la afrenta de Corpes, porque dice, afrenta es ofensa, nada más. Y la respuesta es la D, porque Diego y Fernando González no. Azotan a sus esposas con el condado de Carolina. La respuesta en la 4 es la D de dedo. Muy bien, ya se dieron cuenta, la D de dedo. Y por último, la número 5. Número 5. Bien, en la 4 es D de dedo, en la 3 es la E. En la 5, en el poema del Miocid, tras ser desterrado injustamente, restaura su honra a través de sus méritos militares y su fidelidad, siendo finalmente perdonado y honrado por el monarca. Esta secuencia que describe la pérdida y recuperación del honor del protagonista no solo estructura la obra, sino que también refleja. Bien, ¿qué se refleja aquí? Entonces, según el poema de Miocid, obviamente, lo que pasa es que en la época jóvenes alguien es desterrado, y bueno, en la realidad, en la época de los caballeros, pues el rey te desterraba, te echaba, y listo, ¿no? O sea, tú no podías regresar y decir, rey, perdóname, le traigo esto, no, no, eso no existía en la época. Tú eres desterrado y te ibas al desierto, así, a morir, mejor dicho. ¿No? El rey por eso lo destierra porque siente de que lo ha traicionado, lo ha engañado, a pesar de que era su mejor caballero. Entonces, aquí lo que está diciendo, pues, y otra de las cosas que marca mucho también esta obra es la fidelidad, la palabra vale mucho. En esa época no había un documento, no había un libro donde tú podías, ¿no? Sino es la acción en sí. Y el Cid dice que tiene que recuperar su honra, porque él ha sido mancillado injustamente, y es más, no ha sido escuchado. Ese es lo peor, él no ha sido escuchado. El rey no quiso ni hablar con él. Manda a sus emisarios, a sus consejeros que le digan, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque el rey también se sentía, en el sentido un poco traicionado y no quería verle la cara al Cid. ¿Por qué? Porque era su brazo derecho, siempre estuvo con él. Y que ahora alguien que tú conoces te decepcione, entonces ya no quieres ni verlo, pues. Entonces, por eso que también el rey, no, él mismo no quería decir, estás desterrado, manda a otros, porque no se sentían con esa valentía de despojar al Cid, porque sí que había sido un caballero correcto. Pero los consejeros eran allegados de nobleza linajuda, y entonces por eso que para el rey era creerles a ellos, ¿no? Entonces, pero él sí promete, ¿no? En la obra promete y dice, voy a regresar y demostrar mi inocencia, en otras palabras, ¿no? Entonces acá hay un fragmento que habla de la fidelidad, ¿no? El perdón. En esta secuencia que describe la pérdida y recuperación de los norte protagonistas, no solo estructura la obra, sino también qué refleja. Ahora sí, ¿qué puede? Ah, muy bien, con lo explicado ya te diste cuenta, la respuesta es la A. La concepción medieval de la honra basada en la lealtad, el valor en el combate y el reconocimiento real. Definitivamente, aquí la lealtad, la honra, ¿no? O sea, cómo él la va a demostrar y cómo lo demuestra con lo que hace, pues, ¿no? El Cid recupera reinos. En el primer cantar, que es el más extenso, se recupera varios reinos, Zaragoza, Alcócer, Barcelona, y va recuperando, los árabes se van sin hacer, ¿no? Tanta pelea, ¿no? Se van porque el Cid los convence y se van a África, regresan. Y esos territorios, el Cid vive un tiempo ahí y se los manda al rey. Y España va creciendo otra vez. Y el rey dice, pero no, yo lo he desterrado, se ha ido sin nada, le quité a la esposa, a las hijas, y él me manda territorios que eran de España. Bien, al principio el rey tenía miedo porque pensaba de que el Cid era tan poderoso que podía pues nombrarse rey, ¿no? O sea, el Cid podía, pero el Cid no le interesaba eso, le interesaba recuperar su honra y volver a reencontrarse con su familia. Por eso que cuando le iba devolviendo al rey, el rey ya dudaba de las cosas que le habían dicho. Y es por eso que en el segundo cantar, cuando el Cid pide ver a su esposa y a sus hijas, el rey no duda. El rey dice, ya, acepta, pero no aquí en el palacio, sino en las afueras, cerca del río Tajo. Ahí me encuentro con el Cid. Y solo el hecho de aceptar el encuentro, para el Cid ya significaba qué cosa, el perdón, pues. No necesariamente que le diga te perdono, pero ya el encuentro significaba mucho. Porque el Cid le quería
pedir el permiso para ver a su esposa y sus hijas, y el rey le quería pedir la mano de sus hijas. Y el siglo le iba a negar, pues, porque él es el rey, ¿no? Había prácticamente protegido a sus hijas, ¿no? Entonces, jóvenes, según todo eso, la respuesta es la A. Definitivamente es la A. Bien, jóvenes, así terminamos nosotros el poema del mío Cid, y el día sábado ya continuamos con el llamado Siglo de Oro Español. Ahí vamos a ver un poco de poesía y lo que vi en aquel momento. Entonces, vuelvo a repetir, para que ustedes tengan aquí en cuenta las claves para los que no han estado por ahí, de repente han escuchado. En la 1 es la D, en la 2 es la B, en la 3 es la E, y en la 4 la D, y la 5 la A. Bien, ahí tienen ustedes. Entonces ya nos estamos reencontrando nosotros, jóvenes, el día sábado. Bien, buen fin de semana y bueno, que tengan una buena semana de estudios. Nos estamos viendo. Gracias. Gracias, Miss, cuídese.